¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El día de hoy aterrizaron los enviados del gobierno mexicano, Luis Videgaray y Delfonso Guajardo, para comenzar conversaciones con el nuevo gobierno estadounidense. No habían desempacado todavía sus maletas cuando ya Donald Trump había mandado un tuit anunciando que el día de mañana comienza la construcción del muro que llegaría hasta el Atlántico. Y de paso, algunas órdenes ejecutivas, decretos, para decirlo en términos mexicanos, en temas migratorios que seguramente también afectarán a la población mexicana o mexicoamericana. ¿Quiere realmente este señor negociar algo o está construyendo una trampa para el gobierno mexicano? ¿Es el reloj de Donald Trump el que debe imperar en esta negociación o tenemos algo que decir, no con respecto a la negociación, sino con respecto a los términos de la negociación? Concretamente, la agenda mexicana también cuenta. No es fácil responder estas preguntas, pero México no está de entrada derrotado, tiene cosas que hacer. Y a la luz justamente de estas conversaciones y la visita del presidente hacia finales del mes, vamos a hablar hoy de la futura relación entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca. Comenzamos. La pregunta de época, ¿y usted qué haría? ¿Negociaría con Trump en las condiciones en las que se está planteando la conversación? Hoy tengo a quienes desde distintos ángulos entienden bastante bien lo que está pasando aquí y allá en esta negociación. Les doy la bienvenida, como es tradición en Espiral. Comienzo con Arnulfo R. Gómez. Bienvenido, Arnulfo, me da mucho gusto tenerle aquí. El gusto es mío. Yo soy catedrático de la Universidad de Anáhuac y durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio fui consejero comercial de México en Canadá. ¿Le tocó ver el nacimiento de un tratado que está a punto de morir? Desgraciadamente sí. ¿Desgraciadamente le tocó verlo nacer o desgraciadamente está acabando? Carlos Heredia, me da mucho gusto que estés aquí. Cada vez que me entra angustia y no sé lo que está pasando, tengo aquí a mi gurú. Le agradezco mucho que me visite mi gurú esta noche. Bueno, Carlos. yo soy Carlos Heredia, profesor del CIDE, colega de la doctora Kimberly Nolan en la División de Estudios Internacionales. Me he dedicado las últimas 2 décadas a trabajar con migrantes mexicanos en Estados Unidos y en las comunidades de origen, aquí en México, fundamentalmente en Michoacán, pero también en otros estados. Y ahora desde el CIDE estamos retomando el estudio de Estados Unidos. Fundamentalmente estamos enfocándonos en cuáles son los factores que influyen o determinan en los factores internos que influyen en la política exterior de Estados Unidos. A ver si me dices, sobre todo si siguen siendo los mismos, o si todavía hay factores externos, porque por lo que nos dicen ya no son necesarios. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Kimberly, qué gusto tenerte, colega. Muchas gracias. Yo soy Kimberly Nolan García, también colega del doctor Heredia, profesora del CIDE. Mi área de investigación es propiamente esto, el Telecán y sus efectos en las 3 economías de los países socios. Y mi área más importante hoy en día es la cuestión laboral, que ojalá que lo tocamos hoy también, es algo sobre la mesa, pero mientras otras partes de qué es los efectos, y además debo señalar que yo soy académica norteamericana estadounidense. Pues empecemos por donde lo está poniendo Kimberly, decir, pareciera ser el centro de la discusión. Más allá de demagogia o de argumentos sólidos o endebles, sí hay una crisis laboral en una zona específica de Estados Unidos que pesó ahora mucho políticamente. Y la promesa que Donald Trump ha hecho es devolverle al cinturón oxidado, llámenle como quieran, traduzcanlo como quieran, esos empleos. Sí. Primero está la discusión de si es cierto o no, ya veo aquí diciendo que no, pero lo segundo es que sí hay una percepción de que eso es cierto, y a veces las percepciones en ese sentido son mucho más importantes. Antes de pasar como al escenario político más serio,
pues les pregunto si en efecto este argumento pesa y cómo lo observan, si es cierto y habría que atenderlo de ambos lados de la frontera. Pues yo, por mi parte, yo creo que no. O sea, ha habido un problema con la desindustrialización de Estados Unidos que data mucho más antes del Telecán. El Telecán en ninguna forma es responsable para la pérdida de trabajos manufactureros en Estados Unidos y todos los planes que tiene Trump para cambiar lo que es la relación o hasta hacer morir el Telecán ya va a ser un efecto muy negativo. Pero que le deje preguntar, sí. porque la explicación alternativa es que ha sido la robotización, el paso de muchos trabajadores al sector terciario, Sí. en fin, que en realidad no es otra cosa. Pero es mucho más fácil decir que la culpa la tiene el vecino junto a Pues decir que son los robots. Sí, claro, pero esto es una buena excusa política que no está basado en lo que son datos duros o ni siquiera en evidencias, ¿no? Pero el problema de Trump, que es muy frustrante, es que esto es una administración que ni siquiera ya tiene no es muy educado en las cosas que están hablando y ni siquiera desprecia muchísimo lo que son las evidencias económicas, ¿no? No solamente él, pero también su equipo. Pero Carlos, los hechos no importan. Estamos en una época le llaman posverdad, pero es eso, la evidencia no importa. Pues mira, si nos atenemos al tema de migrantes y de la seguridad fronteriza, que tiene también mucho que ver con el tema del tema comercial, los hechos no importan, porque el número de aprehensiones que ha hecho la patrulla fronteriza estadounidense en 2015 y 2016 es el más bajo en muchísimos años, en 2 décadas. Las ciudades estadounidenses más seguras, mayores de 500,000 habitantes, son San Diego, El Paso, San Antonio. Donde hay más mexicanos. Exactamente. Esos hechos no importan. El hecho de que ya existe un muro de 1,100 kilómetros, un poco más de 700 millas, y sobre todo un muro tecnológico, de despliegue de tecnología infrarroja, de tecnología militar, etcétera, da como saldo, Ricardo, de que la frontera de Estados Unidos y México es hoy más segura que nunca. Claro. A ver, Entonces, los hechos no importan. si los hechos no importan, te invito a una negociación. Vamos a negociar tú y yo, lo que quieras. La compra de un departamento, te voy a vender un coche. Pero, ¿sabes que los hechos no me importan? O sea, que si el coche es azul o verde, me da lo mismo, porque yo te voy a decir que es rojo. Que no importa que sea modelo 98, porque yo te voy a decir que es 2008. ¿Tú te sentarías a negociar conmigo? El problema para México fue simplemente que sobrevendimos los resultados del Telecán. O sea, si uno analiza qué es lo que pasó, durante los 20 años que había, 23 años de vigencia del Telecán, la población económicamente activa en México creció 20 millones de personas. Y nada más se crearon 7.5 millones de empleos formales en nuestro país. Y la única incidencia que hubo real en empleos generados por, digamos, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron 600,000 en la maquiladora. A ver, pero me tengo aquí. Entonces tú estás diciendo que los hechos tampoco importan cuando aquí el gobierno mexicano dice que el país se va a caer, se desaparece el TLC. No se va a caer. ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy convencido de que Estados Unidos va a perder más si desaparece el Telecán que México. Déjame, ahorita regreso ya al tema más de fondo, pero sí quería hacer este planteamiento de entrada. Yo no tengo la impresión de que en Washington traigan ánimo alguno de negociar. Bueno, Lo decía hace un momento en la introducción. A ver, aterrizan Luis Videgaray y Delfonso Guajardo, supongo que están en el hotel abriendo su maleta o yendo a tomar lunch con no sé quién, y en ese momento el presidente que encabeza el gobierno con el que van a negociar, les anuncia que de entrada el asunto del muro y el asunto migratorio ya no está en la negociación porque ya decidió por sus pistolas a dónde va. Ya. ¿Tiene sentido seguir ahí? No vale la pena en ese momento agarrar las maletas y regresarse. mira, Trump nos dijo desde el minuto 1, México envía a Estados Unidos violadores, narcotraficantes, criminales, ladrones, y cuando decide
construir el muro materializa la expresión racista inicial. Es decir, Trump nos dice, ustedes no son iguales a nosotros, no se hagan la ilusión de que somos socios, somos distintos y nosotros somos superiores. Trump no quiere negociar nada. Nosotros andamos detrás de él a ver si nos da chance de rescatar los muebles. Pero él desde un principio dijo, yo no voy a negociar con México, yo voy a construir el muro y además ustedes lo van a pagar. Y entonces nosotros nos metimos en esa retórica y entonces la posición del gobierno de México era argumentar que no va a pagar el muro, en vez de decir, oye, espérate, somos socios comerciales desde hace 23 años y ahora estamos hablando de que tú vas a construir un muro. Eso es un acto hostil. Ese no es un acto de no es lo que no se esperaría entre socios comerciales. Y entonces aquí empiezan a hacer un menú en donde las alternativas apuntan a una renegociación, cuando el lenguaje que usa Trump es una revisión unilateral, en donde él va a decir o lo tomas o lo dejas. Pero aquí yo no sé de dónde o cómo empezaron a derivar de que, bueno, sí, es que hay que ver lo de reglas de origen, hay que ver lo de solución de controversias, hay que ver. Cuando el tema, Ricardo, no es una negociación comercial, el tema es profundamente político. Simbólico. Y claro. Si le da el golpe al TLC, le avisa al mundo. Yo le llamo guerra cultural. ¿Sabes por qué? Porque una guerra cultural es cuando yo defino cuál es tu identidad. Y yo digo, los mexicanos son ladrones, corruptos, narcotraficantes, etcétera. Como un día se lo dijeron a los chinos y otro día se lo dijeron a los judíos. Exactamente. ¿Qué va a negociar él con personas a las que ya describió como narcocriminales, como corruptos? ¿Qué va a negociar con ellos? Nada. Él va a decir, aquí está, lo tomas o lo dejas. Exactamente. A ver, te oigo coincidiendo con Carlos. A ver, amplía la reflexión. Dinos todo lo que estabas pensando mientras Carlos hablaba. No solamente es eso, lo podemos ver claramente también la forma que ya está haciendo la política doméstica, ¿no? Todo para Trump no es negociación, es juego de cero suma. O sea, para venir a México y decir, pues venga para que hablamos qué son las pautas que vamos a usar para esta reunión del 31. Lo que está diciendo con abrir con el muro es que esa es la propuesta. Ustedes tienen que aceptar lo que yo digo porque ese es un juego de cero suma. Entonces, con eso está intentando que México ya se está reduciendo lo que es su margen de maniobra frente a Estados Unidos, ¿no? Y los mexicanos, en el caso que ya yo los veo que no están muy preparados, ya que, como dice Carlos, ya desde el primer día he dicho claramente lo que es su plan para México, ¿no? Entonces, ¿para qué México? Solamente ahorita se está como intentando como diseñar un plan cuando ya hace 8 meses sabemos exactamente qué es el plan, ¿no? Es un juego donde él está intentando decir y establecer, eso es lo que tiene que aceptar porque la asimetría de los poderes es tanto, pero no es así porque México también tiene mucho poder en eso, ¿no? Estamos hablando de estrategia de negociación y estamos hablando de un hombre que se hizo rico regenteando casinos. Según. Casinos. No, a ver. El casino de Atlantic City. Todos a la quiebra. El casino de Palma. Ha vendido humo. Pero a ver, lo que sabe hacer mejor en la vida es negociar. Sí. Te pregunto, Rodolfo, porque a mí me dejó muy impresionado. ¿Dónde me olió ya muy mal el asunto? Van a llegar hoy Luis Videgaray y Alfonso Guajardo, pero unos días antes no les pide a los canadienses que vayan a Washington. Envía altos enviados para negociar con el gobierno canadiense. Y dices, no se preocupen, la bronca no es con ustedes, vamos a mantener un trato especial. Ya desde ese momento queda claro por dónde va. Cuéntame, ¿cuál crees que sea su cálculo con respecto a Canadá? Y si crees que Canadá va a decir, me quedo contigo, ya muere México. Al principio era así. O sea, la negociación que se hizo entre México, Canadá y Estados Unidos fue porque Canadá propuso que fuera un tratado trilateral. O sea, ellos ya tenían su tratado muy bien establecido, tenían una gran simbiosis en sus producciones y ellos señalaron, bueno, el único que va a tener acceso cuando Estados Unidos nos invitó a negociar con ellos el tratado
el único que va a ganar es Estados Unidos porque va a tener acceso a 2 mercados. A ver, te tengo aquí. Muy bien. Canadá nos metió. Ahora Canadá nos puede sacar. ¿Cómo esperas? Porque además aquello fue con la negociación con Trudeau padre. Sí, sí. Ahora el azar nos lleva a que sea Trudeau hijo el que está ahí sentado. A ver, te pregunto, ¿cómo ves a Trudeau? Además, se ve bastante más hábil que otros negociadores. ¿Cómo lo ves jugando esta carta? Y yo lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, mire, la verdad es que no es nuestro problema. ¿No es? No es. No es. Tú dirías no es. No. Si yo fuera Trudeau, como ya lo dijo, no es nuestro problema. Sí. O sea, Canadá dice, oye, pues mira, la verdad es que es contigo. Y claro, si él realmente, Canadá puede seguir comerciando con México sin problema. A ver, yo ahí tengo diferencias. Insisto que me aclaren, y mis diferencias vienen de desconocimiento. A ver, a Canadá también le convino el tratado con México. Digo, basta claro. ver la inversión minera que tienen aquí, Sí, sí. la inversión que sus fondos de pensiones han colocado en México. Sí, sí. ¿No? Es decir, hay una relación con Canadá que si se corta el tratado, sí puede dañar a sectores en Canadá o de plano a los canadienses no les importamos nada. No, es que ellos pueden seguir con un tratado bilateral con nosotros. O sea, hay muchos, por ejemplo, hablemos del caso del sector agrícola. El Telecan son 2 tratados, uno con Estados Unidos y uno con México. Pero a ver, perdón que te insista, es mi ignorancia. Nosotros no mandamos granos por avión a Canadá, pasan por Estados Unidos. A ver, Pero sí, en términos de lo que es los lazos de comercio en el Telecan, lo que es muy grande es Estados Unidos, Canadá y luego Estados Unidos con México. El crecimiento, las tendencias es en esta relación de Estados Unidos con México y lo que es el comercio entre Canadá y México es muy poco. sigue siendo poco. Sigo siendo muy poco y si no hay Telecan ya revertimos a lo que son los aranceles externales y sigue siendo de que ya lo que intercambiamos con los canadienses se puede seguir. Es muy importante para Canadá que se mantiene una relación muy buena con Estados Unidos porque Canadá depende tanto de Estados Unidos para su comercio que México depende de Estados Unidos. Sueño de opio qué que los bueno. canadienses pueden ser aliados, Carlos. Mira, No van a ser. Ricardo, yo aquí también, yo estudié en Canadá. Yo estudié en la Universidad McGill, viví en Canadá 2 años, estudié también en la Universidad Laval, conozco la comunidad anglófona, la comunidad francófona. A lo largo de los 9 y medio, 10 años que gobernó Stephen Harper, el primer ministro conservador, le tocó tanto a Fox como a Calderón y el principio de Peña Nieto, lo que ocurrió fue un corrimiento, digamos, de nuevo cultural, en donde Canadá dijo, mira, esto de 3 son demasiados, para bailar tango se necesitan 2. Yo en los hechos voy a convertir el tratado trilateral en 2 relaciones bilaterales, lo que decía Arnulfo. Entonces ya en los hechos ya eran 2 tratados bilaterales. Era México, Estados Unidos, México y Estados Unidos, Canadá. La relación México-Canadá, pues ahí está, creció muchísimo, pero tanto Ottawa como Washington se empezaron a hacer a la idea de que pues a lo mejor salimos bien con dos tratados bilaterales. La inercia no ha cambiado ya con el primer ministro liberal, Justin Trudeau, porque el sector de negocios de Canadá siguió presionando por un factor cultural. Dice, mira, nosotros nos entendemos mejor con Washington, solitos, que no estén los mexicanos. Eso nos lo dijeron muchas veces. Ahora el señor Trudeau es mucho más diplomático, pero los intereses duros de Canadá, dicen, miren, queremos mucho a México, pero queremos más nuestros negocios. Bueno, pues por lo que estoy entendiendo, no deberíamos estarnos preparando para una negociación, sino para el cierre del tratado. Déjenme ir a corte y les dejo sembrar la pregunta, ¿algo más que hacer que cerrar esa cortina? Mucho, no se vaya, seguimos. Mucho más que hacer. ¿Le cree usted a Donald Trump? ¿Negociaría con él? Esta es la pregunta que estamos tratando de responder hoy. Decían ustedes hace un momento, más vale irse preparando para la no negociación.
si no perdamos el tiempo en algo que está ya muerto. Mira, el muro es el epitafio del Telecán. Es decir, ya No es... puede haber un tratado de libre comercio con un país con el que tienes un muro. Bueno, Sus prácticas. eso para empezar. Pero ya Si en me las- dice Palestina y Israel en un tratado de libre comercio con el muro inmenso que tienen. Pero ya en las últimas semanas, digamos, la cúpula del gobierno de México y la cúpula del comercio exterior y de los empresarios empezaron a insinuar sobreviviremos sin un Telecán. Y introducen un matiz muy importante que dice, pero México debe seguir siendo una economía abierta. Ese es el mensaje, Yeah. ¿no? Ahora, ¿hay vida después del Telecán? Yo creo que sí. ¿Cómo es esa vida, Carlos? Bueno, es una vida que nos remite a lo que mencionaban Arnulfo y Kim, el hecho de que cuando Donald Trump dice Estados Unidos primero, yo digo, bueno, pues Peña Nieto también tiene que decir eso, México primero. El secreto está en cómo combinas eso manteniendo una economía abierta y una política internacional abierta, etcétera. Me gusta dónde estás emplazando el asunto. Ahí voy. Nosotros somos para lo bueno y para lo malo espejo de Estados Unidos casi siempre. Si tienes un presidente de aquel lado nacionalista, proteccionista, chauvinista, racista, pues la tentación para que aquí al 18 surjan candidatos con ese perfil es enorme, porque además quien se plantee como el Trump mexicano puede llevarse la presidencia. Y sin embargo, la pregunta objetiva, más allá de la política electorera, es si le conviene a México, dado que allá viraron las cosas, hacer un cambio radical. En efecto, volverse proteccionista, cerrar sus tratados de libre comercio y luego ponerse a ver al mundo con la misma antipatía que Trump ve al resto del mundo. En este caso, pensemos que abandonamos el Telecán. Nosotros prácticamente vendemos puro producto o bienes de consumo final. ¿Quiénes serían eventualmente los más perjudicados por ejemplo, con un arancel de 35%? El consumidor norteamericano. Ya, nosotros no tenemos a quién vendérselo. No, pero al final, vamos a decir, autos se tendrán que seguir comprando por lo menos mientras adaptan las nuevas condiciones. Y algunos alimentos, por ejemplo, pensemos el aguacate, ahora que viene el Super Bowl. Nos ¿Sí? acaban de regresar un embarque de aguacate. Pero una circunstancia muy especial, porque A ver, lo que me estás pueblos- respondiendo a la pregunta, porque te dice la pregunta es, ¿nos movemos a una política proteccionista o nos mantenemos librecambistas? ¿Cuál es tu propuesta? librecambista, pero no y ir más allá de lo que tenemos, porque hemos desperdiciado enormemente. Más libre comercio. No. ¿Qué es eso? No, seguimos como ahora. Pero imagínense que vamos a ir al TPP. El TPP ese sí es la muerte para Pero México. necesito nada más una respuesta puntual. Es, ¿imitamos a Trump y nos volvemos proteccionistas o nos mantenemos en esta vía en la que ya estábamos, Es de que comerciar con el yo mundo? creo que hay otra vía. ¿Cuál es? Yo creo que hay otra vía en el sentido de decir, necesitamos tener una política industrial mexicana, necesitamos fortalecer el mercado interno sin que eso nos vuelva proteccionistas. Espérame, son dos cosas distintas. Son- Te creo. Pero antes dime, en materia de comercio exterior, ¿cuál sería tu recomendación? Que sigamos con una economía abierta. A Pero, quien sea. pero no es lo mismo economía abierta que librecambista. ¿Eh? Sí. Eso sí. El matiz es muy importante. Mira, ya nos habían avisado con el Brexit que la percepción de muchos trabajadores británicos es, oye, esto de tener la Unión Europea y tratados aquí y allá, a mí no me beneficia. Beneficia a las grandes corporaciones. Entonces, ese llamado de atención es pertinente también para la región. No lo quisimos atender y Donald Trump, que es un maestro de la percepción, del pulso de dónde está la gente, lo entendió nítidamente, mucho mejor que Hillary Clinton, y fue a los 4 estados de los Grandes Lagos donde ganó la elección, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, le tomó el pulso a la gente y dijo, aquí está la elección. Trabajadores que me están diciendo a mí, el libre comercio
benefició a las compañías, pero no a nosotros. Y si tú ves las estadísticas en México, del 94 para acá, ¿cuál ha sido la tasa de crecimiento de la economía mexicana? ¿Y qué ha pasado con la masa salarial, incluso en las industrias, en donde la productividad creció más rápido Pero es que la producción? Entiendo bien el argumento que están dando, pero al mismo tiempo yo sí les pido casi respuestas de sí o no, porque si no se vuelve muy complicado saber hacia dónde Mi respuesta moverse. es sí, seguir con una economía abierta. Sí, o sea, no al Sí. proteccionismo. No al proteccionismo. Kim, Sí. sí al proteccionismo. No al proteccionismo, sigamos tal como estamos, no necesitamos el Telecán. Y entonces sí, me encuentro con el segundo tema, que ya se ha planteado en México, no lo hemos hecho, una política industrial para potenciar nuestras capacidades exportadoras. Sí. Y La verdad es que ese fue el problema. Si uno analiza durante los 23 años del Telecán, nuestra incorporación en la exportación bajó de 58.8% a 39%. O sea, ¿por qué? Porque mucho de lo que se hacía en México era a través de maquiladora, que hubo 900 maquiladoras que se fueron de México a Asia. Y eso es lo que hay que decirle a Trump. No somos nosotros, porque nosotros ni siquiera creamos empleo. claro, A ver, déjenme ponerle pero más no es un pero al argumento que están dando. Donde está cada país, la geografía que lo alberga, acaba siendo definitivo. Sí. Ya me encantaría un libre comercio con otros países, pero pues la frontera más próxima y más grande es con Estados Unidos. Si esa se complica, si los aranceles suben, pues la posibilidad de venderle a China o venderle a Alemania o venderle a Argentina no es tan amplia. Cabe abrirse en fronteras, seguir comerciando con el mundo cuando tu principal frontera se ha vuelto proteccionista. Es Ahí que- es un juego donde tu principal socio es proteccionista y tú te mantienes abierto. es que, Ricardo, yo no estoy de acuerdo con la forma en que tú planteas el dilema. Para mí el dilema no es abierto o cerrado, libre comercio y proteccionismo. Ese no es el dilema. Es el para mí. dilema al que te está emplazando Trump. Bueno, ¿No fui yo? no. Ese es su discurso de No, Washington. te voy a decir por qué no. Porque él está diciendo lo importante, más que abierto o cerrado, lo importante es quién se beneficia. Él está diciendo, yo me voy a ocupar de hacer acuerdos que sean benéficos para los trabajadores estadounidenses. Que lo vaya a cumplir es otra Perdón, cosa. Carlos, pero puede ser que sea un mentiroso y muchos lo piensan, pero la frase fue impecable. Proteccionismo para volvernos más ricos. A ver, no dijo otra cosa. Esa fue la frase dicha ahí pero no frente fue al esa. mall. Sí, Ahora, tú puedes decir, no, pues Ricardo, no le creo a Trump, está bien, lo discutimos, pero que lo dijo, pues. sí, pero la definición que él hace es a better deal for American workers. Eso es lo que él dice. Sí. Entonces yo me voy a volver proteccionista para beneficiar a los trabajadores estadounidenses. Eso es lo que él dice. Entonces, para mí el dilema es, ¿podemos nosotros articular una política industrial y una política comercial en una economía abierta en donde los beneficios de esas políticas se distribuyan de una manera más homogénea, que fue lo que dijeron los trabajadores británicos en el Brexit y fue lo que dijeron los trabajadores en los 4 estados de los Grandes Lagos? Es más, dijeron una formulación que a mí me parece muy afortunada, es que el proteccionismo hoy ya no es ponerle aranceles a los bienes de otros. El proteccionismo hoy es que las grandes corporaciones entienden los tratados de libre comercio como una carta de derechos para ellas. Y los trabajadores se quedan fuera de los beneficios. ¿Y qué le pasa al gobierno de México? Paradójicamente le ocurre que con décadas de castigo salarial, de represión salarial, tenemos un escenario en donde los trabajadores hoy, que han sido corporativizados para votar en favor del partido del PRI, no son actores en este diálogo. A ver, pero si entiendo bien, sí estarías planteando una política espejo. Sí, la Sí. estoy planteando. Kim, ¿tú también? De cierta forma, yo creo que solamente tener una economía abierta no es suficiente si los gobiernos tampoco no hacen políticas internas para poder aprovechar de estos beneficios. Por ejemplo, si regresamos al mismo Telecán, México tenía la oportunidad adentro de esta apertura de cambiar unas políticas públicas para poder competir con Estados Unidos mejor y no lo hicieron. O sea, no tenemos una política de agricultura, por ejemplo, para que
la agricultura en México ya se van por abajo en muchos sectores Claro. con el Telecán. No tenemos en México una política salarial, ¿no? Que nos deja producir trabajos que son de buena calidad. Aunque que la productividad del trabajador mexicano es alta, los salarios no son altos. Por ejemplo, no tiene que ver con si es problema de este tratado o otro tratado. Esas son políticas de un gobierno, ¿no? Entonces, el problema tampoco es si estamos abiertos o no estamos abiertos. Sí, obviamente ser abierto es la respuesta, pero ¿qué tipo de políticas Claro. domésticas vamos a tener debajo de Claro. eso para sacar provecho para que eso funcione para nosotros, ¿no? Rodolfo. El primer elemento que debemos de haber concebido como fundamental fue la competitividad. Claro. Si nosotros vemos qué ha pasado con México, de 94, que fue cuando empezó a medirse la competitividad, éramos la economía número 42, ahora somos la 51. ¿Y qué determinó eso? Salida de muchas empresas. Nosotros en el año 2001 teníamos 37,000 empresas exportadoras, ahora tenemos 35,000, de las cuales 900 eran maquiladoras que se fueron de México. ¿Y a dónde se fueron? A Asia. Y insisto, qué bueno que Trump señaló que el TPP no seguía. Y lo peor es que nosotros o nuestros funcionarios dijeron que íbamos a ir al TPP porque ahí estaba Estados Unidos. Ya se salió Estados Unidos y ahora seguimos pensando en ir cuando todos los países, hasta Vietnam, es más competitivo que nosotros. Digo, ya advertimos que los datos están devaluados y francamente son un tema irrelevante, pero con todo me voy a poner necio y los voy a dar. México trae negocios por manufactura y exportación Ya. de más de 460,000 millones de dólares. Ya. ¿Qué tal la cifra? 460,000 millones de dólares. A ver, en petróleo el negocio pesa 30,000 millones de dólares. ¿No? Las remesas pesarán, este año nos fue bien, 27,000 millones de dólares. El turismo pesa 22,000 millones de dólares. A ver, juntamos los otros tres motores y no le llegan en nada. Entonces, bueno, ahí viene un descalabro. Y desde luego hay posibilidad de que ese descalabro sea muy grande. Pregunto, Carlos, de nuevo, ¿política espejo después del descalabro? ¿O intentar que las capacidades adquiridas, porque las tenemos, hay zonas donde la productividad es alta, fundamentalmente las empresas manufactureras de exportación colocadas en el norte y otra vez el agro colocado en el norte? No, Que esa sirva para vender esos productos a otras partes del mundo, que esas capacidades nos lleven a otros mercados. Es decir, y en ese sentido no es una política espejo con el mundo, en todo caso sería con Estados Unidos. ya hicimos política espejo cuando el conflicto sobre transporte terrestre en el Telecán. Ya. Arturo Sarucán era embajador en Washington y él hizo una estrategia, a mi parecer, extremadamente inteligente, en donde dijo, vamos a poner 3 mapas sobrepuestos, así como los hace el INEGI. Aquí está el mapa de quién es el legislador que representa en la Cámara de Representantes ese distrito o quién es los 2 senadores de ese estado. Aquí está el mapa En Estados Unidos, claro. Sí, claro, claro. Es donde realmente se deciden las cosas. Aquí está el mapa de empresas, de la inversión de empresas mexicanas en Estados Unidos. Y acá está el mapa de empresas que son originarias de esos estados o de esos distritos e invierten en México. Y lo que él le dijo a esas empresas, bueno, el gobierno mexicano dijo, tú legislador, estás votando en contra de México en la Cámara de Representantes, pues entonces fíjate que le voy a dejar de comprar a las empresas de tu distrito o de tu estado. O le voy a decir a la empresa mexicana que tiene ahí, FEMSA, Cemex, Bimbo, la que sea, pues que mejor voltee a ver al estado vecino. En 8 meses brincaron de tal manera los empresarios que presionaron a sus propios legisladores estadounidenses a decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que los mexicanos, que Bimbo me siga comprando maíz de Iowa, que Gruma me siga comprando trigo de Illinois. Párale. No quiero que votes así en la Cámara de Representantes. Entonces, Sarucán de vuelta a la embajada de Washington, nos hubiera Además- caído muy bien. A ver, me tengo que ir a corte, pero les dejo de una vez sembrada la pregunta. Los mejores aliados de México, si sigo la teoría Heredia Sarucán, son los propios intereses Por estadounidenses. supuesto. Exactamente, sí. ¿No? por supuesto. Necesito que me cuenten de ese mapa. Por Sí, sí. supuesto. Voy a corte y regresamos
no aliarse con los chinos, sino con los propios estadounidenses que acabarán siendo enemigos de Trump. A ver cómo nos desarrolla el tema los invitados en el próximo segmento. No se vayan. Mira. Yo le ofrecí una respuesta a la pregunta de si deberíamos negociar con Trump. Y estamos a punto de lograrlo. Si no me equivoco, no, con Trump no, sino con todos los enemigos que Trump se va a hacer con su propia política. Entiendo que esa es la hipótesis. Exactamente. Sí. La pelota es de ustedes, desarrollen el Mira, argumento. Ricardo, ¿por qué Trump insulta a los mexicanos? Porque puede. Porque no paga un costo político dentro de Estados Unidos. ¿Por qué Trump construye el muro para dividir Estados Unidos de México? Porque no paga un costo dentro, hasta ahorita, un costo dentro de Estados Unidos, que es donde realmente le duele y le importa. Por eso mi idea es, nosotros tenemos que hacer más alianzas que nunca adentro de Estados Unidos, que es donde las cosas le duelen a Trump, y hacer este mapeo en donde digas, voy a ver una alianza, ahora sí, con todos los temas sobre la mesa, en donde yo me voy a acercar a la gente que pueda presionar a los legisladores, sobre todo a los republicanos, que son los que tienen mayoría en ambas cámaras, Cámara de Representantes y en el Senado, y les voy a decir, yo como gobierno tengo la política de favorecer y de comprar aquellos productos en donde los legisladores tratan bien a mi país. Aquellos que votan contra México, yo me voy a ir contra ellos. Y te van a presionar a ti. Y van a presionar las empresas de esos estados y de esos distritos estadounidenses, van a presionar a la Casa Blanca y a sus propios legisladores a decir, oye, ¿cómo que Gruma y Bimbo ya están comprando maíz y trigo en Canadá? ¿Cómo? Eso no lo vamos a permitir. Yo quiero que regresen a Illinois y a Iowa. A ver qué haces tú. Porque si no, en 2 años hay midterms y vas a perder la elección intermedia. Eso es lo que realmente cuenta. Y además una cuestión muy importante, el 80% de la exportación manufacturera de México es por empresas transnacionales. Entonces, esas empresas van a perder su negocio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer cabildeo con ellas, Claro. para que incidan positivamente en la relación. Yo creo que no van a perder su negocio. Realmente hay 2 propuestas sobre la mesa. Una es que se muera NAFTA y la otra es el border tax, ¿no? Que 35% de todo lo que está importado ya se tiene que pagar un impuesto que es aplicado en una forma doméstica para que no tenemos que ir al World Trade Organization y todo lo demás. Entonces, de una que ya si la respuesta es que se muera NAFTA, nada más regresamos a las viejas reglas de la OMC y con esto ya las aranceles de Estados Unidos como afuera son muy bajas. Entonces, 2%, 3% no afecta, no va a desviar lo que es las exportaciones mexicanas hacia Pero si Estados te Unidos. pone el 35%, como lo anunció. Pero eso es una política doméstica, ¿no? Entonces, con eso ya estamos regresando a lo que dice Carlos. Eso es una votación que se lleva dentro del Congreso. Claro. Tenemos que checar entonces qué porción de dónde son los puntos débiles adentro del Congreso en términos de los estados. ¿Cuáles son los estados de Estados Unidos que dependen con el comercio con México? Y eso es muy fácil. Los estados de la frontera, el comprador número 1 de sus productos de exportación es México. Todos. Y hay 23 estados donde el comprador número 2 es México. Entonces, esos son los estados donde tenemos que empezar. Estamos hablando de que 27 estados, donde ese es donde podemos empezar con nuestras fuerzas, decir, ¿sabes qué? Vas a perder un comprador que es México, porque no es lo mismo exportaciones de Estados Unidos hacia México. México tiene aranceles externos que son mucho más altas, son 20%, 10%, 15%. Déjenme retomar el ejemplo que ponía Carlos Heredia hace un momento. Decía él que en el caso de los transportistas le tomó 9 meses 8 meses. para construir una coalición a favor de México. ¿Sí? No, para ganar la batalla. Para ganar la batalla. Sí. Pero para ganarla Sí. tuvo que construir esta Sí, coalición de sí, intereses que tú sí. hablabas de los 3 Sí. pisos de Y una del pastel. ruleta. Bueno, muy bien. Tengo la impresión, y corríjanme si me equivoco,
que si contáramos con 9 meses, la ganamos. La ganamos por 2 razones. Una, porque en efecto podríamos articular todos los intereses nacionales, poner a Gruma, Bimbo de acuerdo. Luego, todos los intereses allá en Estados Unidos a los compradores. Y buena parte incluso de los intereses de los mexicoamericanos allá. Creo que podríamos hacerlo. Es decir, el reloj de mediano plazo está a nuestro favor. Voy a sumar otro argumento sobre esto. Si este señor se sigue peleando con el mundo, en 9 meses México va a ser el menor de sus problemas. Va a estar dándose de golpes con China, con la señora Merkel en Europa. Y en ese sentido van a estar mucho más de México lo que nos necesita ahorita. Es decir, por todas las razones, nuestro reloj es mejor en 9 meses. Pero el del señor Trump no. En 100 días necesita entregar lo que prometió. Es decir, reventar el TLC, construir el muro, darnos 2 o 3 revolcadas. ¿No sería bueno, se los pregunto, antes de discutir la materia de negociación, un forcejeo con respecto a los tiempos? Somos re buenos para llegar tarde los mexicanos. ¿Por qué tenemos que llegar a tiempo en esta ocasión? Pues sí. Pregunto. Así era. O sea, nosotros fuimos sin saber qué. Nosotros tuvimos que haber esperado a que ellos hicieran el primer movimiento. Si Luis Videgaray te hubiera preguntado, Arnulfo, voy hoy el 25 de enero a Washington, ¿tú qué le hubieras dicho? Yo ayer en una entrevista dije que no. Que no. Y hoy lo vuelves a decir aquí. Y lo vuelvo a decir. Kim, Carlos, con responsabilidad, ¿podía el secretario de Relaciones Exteriores decirles, fíjense que tengo un viaje a Pekín, me mandaron llamar a Pekín para alguna conferencia cultural? Yo creo que todas las normas con este señor ya están fuera de la mesa. O sea, mi Twitter dice que regresen al avión porque no se empieza negociaciones serias en esta forma. Sí, se puede. O sea, tu línea de tiempo en Twitter, todos los mexicanos están diciendo, regrésate. Ajá. Ya, súbete al avión de vuelta. Ajá, sí, no es la forma. Bueno, a ver, pongámonos muy, muy serios, muy responsables, porque más allá de las políticas de espejo, a los mexicanos nos gustan las formas, y tengo que decir un secreto, a los toluqueños más. Muy bien. Mira, ya estamos en los terrenos de Freud y de Jung, de Pues sí, plano. pues ni modo, ¿no? Lo que te ayude. Oportunismo epistemológico, Carlos. No, tienes toda la razón. Hay una incapacidad para confrontar, para decir las cosas como son. Hay una negación incluso de la realidad. Oye, este señor lleva 1 año y medio insultándonos y tú te quieres poner como tapete para que te trate bien. ¿De qué se trata? O sea, yo hice un matiz, hemos estado en tantos foros ayer y hoy que ya no sé, pero en el Senado decía yo, es muy importante que el presidente Peña Nieto entienda la importancia de ir a ver a otros actores a Estados Unidos. Peña Nieto tiene que ver, no a Trump, porque Trump no quiere hablar con él, Trump no quiere a Peña Nieto de socio, no nos quiere a los mexicanos. Pero sí lo quiere cerca. Carlos, Sí. los golpes que se dan de cerca duelen más que los que se dan de lejos. Para eso lo está llevando. Pero yo creo que el presidente Peña Nieto puede cancelar su visita a Donald Trump, pero dejar vigente su visita a Estados Unidos para ir a ver a la gente con la que sí hay que hacer alianza, empezando por las comunidades mexicanoamericanas y latinas a las que hemos despreciado y descuidado y que deberían de ser aliados en este episodio. Es un provocador. Y yo no los he oído Quiere defender. que haga Peña el trabajo de Benito Juárez, pero en Estados Unidos. Que agarre la carroza y se dé una paseada por California, Pero por Arizona, Nuevo supuesto, México, pero por Texas, supuesto. Wisconsin, y luego llegue a Washington. Pero por supuesto, pero Se les ellos... descompuso el avión. Tuvimos que vender el avión. Agarramos el coche. Pero ellos nos van a decir con toda razón, oye, llevamos 30 años de eso. Ajá. Y tú no me haces caso. Ahorita que ya estás en crisis, ahora vienes a pedirme mi apoyo. Ya, sí, claro. Entonces, claro, tenemos que reformular la manera en que entendemos la política en Estados Unidos. No se va a arreglar con una ronda de golf en los links del Bethesda Country Club. O de Malinalco o de Ixtapan de la Sal. O sea, el yerno con Videgaray y echándose Exacto. aquí un whisky. Ahí no se va a sirve, arreglar. ¿no? Pero ya dijo Videgaray que esa no es su política. Nosotros tenemos que entender que
toda la política en Estados Unidos es local y que toda la política en Estados Unidos, los factores internos son los que van conformando la política exterior. Eso es lo que tenemos que hacer. Kim, se nos va el segmento y estamos ya en el nivel de propuestas. Yo creo que Peña Nieto no tiene capital política en ese momento para hacer ningún tour, pero lo que debe ser su propuesta es quedarse aquí en DF y desarrollar un solo discurso para la nación mexicana, qué es lo que vamos a hacer y por qué. Claro. Y empezar a centrar este discurso, qué es la línea mexicana. Kim, y te tengo, centrarlo. hace 2 días nos dio un discurso de 10 puntos. ¿Sí lo No. leíste? ¿No te convenció? ¿No te conmovió? No, para nada, y ese es antes de que ya empezó el muro. Entonces, discurso de 10 puntos ya es fuera de la mesa. Necesitamos otro. ¿Qué va a hacer la posición mexicana frente a esa persona? Un solo discurso y ya empezar a centrarlo y pasarlo a los partidos políticos, a los académicos, a las instituciones, para que México hable con una voz. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esta persona? Ese es el trabajo. Te entrego la hoja y te entrego la pluma. ¿Qué escribirías en ese discurso? ¿Qué le pondrías? A ver, Pues hay mexicanos y mexicanas comenzaría diciendo Sí. 2 puntos. Pues primero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un punto muy importante de estrategia en términos de seguridad. México tiene un poder muy importante frente a Trump en seguridad, porque Trump no necesita a México. En eso. También en la política fronteriza, es México que provea la seguridad para que los centroamericanos no lleguen a la frontera norte. No Estados Unidos, México, ¿no? Carlos te puede explicar eso. ¿Qué pasa si no cooperamos en esto ya? Si no cooperamos en terrorismo, si no cooperamos más, si los van a usar, por ejemplo, los fondos de la Foreign Aid para construir el muro. De ayuda exterior. Sí, y lo usamos esto en México para la lucha en contra del narco. Si no podemos realizar la lucha contra el narco por falta de fondos. Entonces, ¿tú amenazarías creíblemente con renunciar a la cooperación en materia de seguridad? Yo creo que es tiempo. Concretamente lo que tiene que ver. ¿Ya amenazarías con eso? Yo creo que sí, porque y te hago una pregunta, porque esto pasado. ¿Y qué harías con China? Tú conoces muy bien la sensibilidad estadounidense. ¿Tú le mandarías en este momento algún guiño a China? Decirle, mire, tengo muchas ganas de irnos a visitar. No hay que jugar con eso. No hay que jugar con eso. No, es demasiado porque lo que estamos enfrentando con México es como un pleito por economía, por otras cosas, pero con China es una guerra real. Estás jugando con un apostador. Sí. Sí. Anulfo, En el te caso traigo la de- pluma y el papel. ¿Qué escribirías en ese discurso? Yo diría, llevamos 24 años de retraso en la definición de una estrategia con Estados Unidos. Yeah. O sea, no solamente Pero en imagínate que relación- piensa el presidente diciendo, llevamos 24 años de retraso. Bueno, pues que diga alguna vez una verdad. ¿Qué le propondrías que dijera además No, de eso? la verdad es que nosotros nunca, después de firmar el Tratado de Libre Comercio, tuvimos implementación alguna. Y si uno analiza qué es lo que ha pasado con Estados Unidos y México, como individualmente y como parte del bloque, el Telecán es el bloque que más pérdidas ha tenido en la generación de riqueza en los últimos 15 años. Entonces, ¿qué es lo que ellos lo necesitan y nosotros lo necesitamos? Pero lo que tenemos que hacer es realmente negociar Pero, Teorillo, y mostrar. dame una frase fuerte en ese discurso. ¿Qué le dirías a Donald Trump? Nos necesitas. Él te diría no. Ja, ja, ja. No, y es que ¿Y luego? la verdad es que nos necesita porque ellos han emigrado. Todo eso que nos dice que nosotros tuvimos la culpa de la pérdida de manufactura, no es cierto. Se ha ido a Asia. Y si ellos, por ejemplo, en el mismo caso de Barack Obama, decía es que vamos a empezar la reindustrialización y vamos a firmar el TPP. El TPP era la muerte para ellos. Pero es que, a ver, yo tengo Como- un problema un poco con estos argumentos por lo mismo que dijimos al principio. No, mira. Si estuviéramos ahorita en una plática neuronal, ¿no? Con una enorme frialdad, te daría toda la razón. Tengo la impresión de que esto que estás diciendo es el discurso del gobierno. Están suponiendo que se puede conversar neuronalmente con un individuo que hoy no trae la neurona donde la supone. Bueno, los hechos no importan. ahí te Entonces, van vuelvo a preguntar, si dos- estamos más en la posición de percepciones, Dos de ejemplos emociones, concretos, a partir de lo que decía Kim Nolan. A partir de hoy voy a dejar de invertirle a la guerra contra las drogas. Voy a seguir el ejemplo de California. Es un ejemplo estadounidense. Yo me identifico con el ejemplo de California. Punto uno.
Y punto 2. Y agarras al ejército y lo amarras para que no pegue de gritos. Bueno, está bien, ok. Digo, tú me estás preguntando, me gusta. Fuego. yo te contesto algo muy concreto. Yo le voy a dejar de invertir a la guerra contra las drogas. Ya. Y voy a seguir el ejemplo de California. No estoy pronosticando que eso va a ocurrir. Yo te estoy contestando a la pregunta, ¿tú qué dirías? Uh-huh. Y la segunda es, aquí en México va a haber paso libre de las personas que quieran llegar a Estados Unidos. Punto. Esas señales sí las entienden, ¿eh? Ahora que si tiene su muro, no necesita a nosotros. Sí, pero de aquí a que llegue a Matamoros el muro, tenemos un ratito para librarla. No, pero esa es la señal. O sea, ustedes ya tienen su muro. Pues entonces ya, ¿para qué necesitan que nosotros atrapemos migrantes? Uh-huh. ¿Para qué perseguimos capos? Y ya tienen el muro. Uh-huh. Entonces, yo eso es lo que diría. No, pues ya me gustaron. A ver, ¿alguna otra de este tono? Anímate, por favor. No acercamiento con China, acercamiento con Europa. Es decir, una señal clara con quienes ya se han manifestado muy inquietos. Es decir, un encuentro con Merkel en este momento, un encuentro con América Latina en este momento. ¿Cómo lo ven? Con Europa tenemos muchas ventajas. Prácticamente el 50% de lo que exportamos a Europa es de compañías europeas. Uh-huh. El 25% es petróleo. Y solamente el 25% es de productos mexicanos. Mira, y el acercamiento con ellos es total. Y una última, porque me quedan 2 minutos. Si hiciera esto que está proponiendo, si se pusiera el pie firme y amenazara con cosas creíbles, ¿mejorarían la popularidad de Peña Nieto de inmediato? Sí, si atiende también la parte de los insultos y de los agravios. Es decir, él puede... De la población... De Trump hacia México y hacia los mexicanos. Ajá, él puede muy bien decir, tampoco estoy pronosticando que lo vaya a hacer, pero puede muy bien decir, el señor Trump ha insultado a México y a los mexicanos, ha decidido un acto hostil contra México y los mexicanos. Nosotros no tenemos un pleito con los estadounidenses. Es el señor Trump el que tiene un pleito con México y los mexicanos. Llamo a la nación mexicana, esté donde esté, a multiplicar vínculos con los estadounidenses, con quienes podemos hacer negocios, con quienes podemos hablar de buena fe, con los que podemos hacer cosas juntos. No es el momento de cerrarnos, es el momento de seguir abiertos, pero con una estrategia inteligente que ahora sí ponga el interés nacional mexicano por delante, muy definido, y vamos a encontrar ganancias en común, soluciones compartidas con los estadounidenses de buena fe. Terminamos el programa, que no con el problema, hay mucho más que discutir. Les agradezco muchísimo a los tres la inteligencia puesta aquí. Y bueno, pues si se vuelve vacante el despacho del canciller, yo ya tengo candidatos. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Los temas no son fáciles, pero a veces estas risas y este humor nos permiten pensar con mayor inteligencia el drama que se nos viene, pero también las heridas que sí tenemos para que esto no acabe siendo terrible. Nos vemos próxima semana, mismo horario, Canal 11.